Y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, pues vamos a comenzar el día de hoy. Seguimos con esta serie de los atributos de Dios. ¿Cuántos estamos aprendiendo acerca de los atributos de Dios? ¿Sí? Es muy importante aprender de quién es Dios, porque cuando aprendemos más de quién es Dios, entonces nuestra perspectiva crece en relación a adorarle y reconocerle. Entonces, nada más como un muy pequeño resumen de lo que hemos visto. Les quiero recordar que hemos estado hablando en el primer atributo que mencionamos fue acerca de la aceidad de Dios, que quiere decir que Dios no depende de ninguna otra causa que no sea el mismo para su existencia, realización o fin, y tiene dentro de sí su propia razón de existencia. Eso veíamos en relación a la aceidad de Dios. Después estuvimos hablando acerca de la espiritualidad de Dios, que quiere decir que Dios es un ser espiritual que no tiene un cuerpo físico, de ahí que Dios sea inmaterial, invisible e infinito, y por lo tanto que no dependa de las leyes que nos rigen a nosotros, porque Él creó esas leyes. Amén. Entonces es muy importante. Después, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la soberanía de Dios, y en modo muy general, la soberanía de Dios es el derecho de Dios de gobernar, es decir, gobernar y presidir todas las cosas. Él gobierna y preside. Él está en el trono y reina y decide lo que tiene que ser. Amén. Y el día de hoy vamos a hablar de uno de los atributos que tiene mucha relevancia, sobre todo en el sentido de nuestra adoración, de nuestro reconocimiento a Él y de nuestro esfuerzo por poder ser cada día más como Él quiere que seamos. Y ese atributo es el atributo de Dios que se pronuncia día y noche de manera triple. Ese atributo es su santidad. Y podemos escuchar en la palabra de Dios que en el cielo constantemente se está declarando que el Señor es santo, santo, santo. En algunas palabras podemos decir también que Él es el más santo de todo lo que es santo. Imagínense, ¿verdad? Es la triple santidad de Dios. Y esto es muy interesante porque dentro de los atributos de Dios, por ejemplo, cuando hablamos que Él es soberano, sabemos que lo es, pero no encontramos en la Escritura que diga que Él es soberano, soberano, soberano. ¿Se da cuenta? O no encontramos en la Escritura en un atributo de Dios sobre que Él es amor, que Él sea amor, amor y amor. Pero sí encontramos en el atributo de la santidad de Dios que Él es santo, santo, santo. Y eso tiene una relevancia muy grande en relación a la santidad, la verdad, la pureza de Dios y por qué Él no puede realmente aceptar el pecado o la maldad. Y eso es muy importante. En esa imagen que estamos viendo por ahí, que vamos a hablar un poquito más en un momento más, se ve un extracto de una visión que tuvo uno de los profetas pues más importantes, podría mencionar yo, que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Qué es entonces la santidad de Dios? La santidad de Dios viene del hebreo, esta palabra santidad, que es el hebreo kadosh, kadosh, que quiere decir sagrado, apartado. Y aquí podemos darnos cuenta entonces que todo acerca de Dios es santo. Todo lo que tiene que ver con Dios es sagrado, es apartado. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nos vamos a dar cuenta perfectamente que la Escritura nos dice que su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es santo. Nos dice que su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es santo. Nos dice también que la Biblia o las Escrituras son santas. Nos habla de que su templo, el lugar donde Él habita, es santo. Nos dice también que su pueblo es santo. Es decir, Jesucristo, el Espíritu Santo, las Escrituras, su templo, su pueblo, son sagrados y son apartados. Aquí comienza la batalla que vivimos en la actualidad. Porque en la actualidad vivimos dentro de una cultura cristiana donde hemos perdido mucho el énfasis de lo que es sagrado y de lo que es apartado para Dios. Y hemos caído en un tipo como de comodidad cristiana, en el pensar que podemos acercarnos a Dios de una manera no sagrada, de una manera no santificada, que tiene que ver más allá de la liturgia, más allá de los rituales, tiene que ver con nuestra vida,
¿Qué vida acercamos delante del Señor? Porque Él es santo. ¿Qué significa entonces que Dios sea santo? ¿Qué podríamos decir? Vamos a ver el día de hoy un significado primario y finalmente veremos un significado secundario acerca de la santidad de Dios. ¿Cuál sería ese significado primario entonces que encontramos en la santidad de Dios? Bueno, ese significado primario es que Dios está consagrado, santificado por encima de toda su creación. Yo creo que muchos de los que estamos aquí, por ejemplo, por tradición, hemos escuchado este término de los cementerios. ¿Cuál término tenemos de los cementerios? ¿Qué es campo qué? Campo santo, ¿verdad? ¿Y qué sucede en un cementerio? Tradicionalmente, cuando alguien llega a un cementerio, regularmente guarda cierta compostura, se comporta de cierta manera, porque se siente que está en un lugar apartado. Vamos a verlo de esa manera, ¿ok? Ahora, le voy a mencionar otro ejemplo un poco más relacionado tal vez a nuestro gobierno. Cuando nosotros llegamos a un lugar donde está algún rey, supongamos de estos gobiernos donde todavía se guardan las monarquías, como Inglaterra es un ejemplo, y ustedes entran a ese lugar, ustedes tienen que guardar cierta compostura, tienen que guardar cierto comportamiento, repito, porque es un lugar apartado, es un lugar consagrado. Cuando nosotros comenzamos a entender que Dios está en un nivel por encima de todo lo que pudiera ser sagrado o consagrado aquí en la tierra, eso debería de cambiar nuestra actitud al acercarnos a Él. Porque yo creo que más de uno de nosotros, si nos acercáramos a algún lugar donde está un presidente, donde está un gobernador, donde está un rey, inmediatamente cambiaría nuestra actitud. ¿Verdad que sí? Esa misma actitud, pero aún mayor, hacia acercarnos a Dios debe de estar en cada uno de nosotros, porque Dios es santo, santo, santo. Está por encima de toda santidad, de toda consagración, de todo apartado que pueda haber. Él está por encima de todo esto. Y aquí entonces nos debe de quedar muy claro al entender este atributo de Dios, que los seres humanos no estamos al nivel de Dios. Amén. Sin embargo, el ser humano ha estado en una lucha constante porque quiere ser como Dios. Y esa invitación, esa tentación que está ahí, sabemos que viene del enemigo, sabemos que viene de Satanás, desde el principio viene ahí, el querer ser como Dios. Y es algo que continúa. Y podemos decir, no, espéreme, yo no quiero ser como Dios, yo nunca he pensado eso. Pero te voy a decir algo. Cuando nosotros hacemos a un lado su palabra y tomamos nuestras propias decisiones y decimos, Dios, yo quiero hacer las cosas así, aunque tú digas que deben de ser así, ¿sabe qué está haciendo? Se está poniendo en el lugar de Dios. Porque Dios está diciendo que usted haga las cosas, usted y yo hagamos las cosas de una manera, pero al final de cuentas usted dice, Dios, con permiso, yo sé mejor cómo debo de hacer las cosas. ¿Se da cuenta? Pero los seres humanos debemos de entender, todos aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos debe de quedar muy claro que no estamos al nivel de Dios, porque Él es santo, santo, santo. Esto debe ser algo muy claro para nosotros. Esto nos hace pensar que Él está elevado y superior por encima de todos nosotros. Y vemos en las Escrituras que se le menciona al Señor como el alto y sublime, como el exaltado en gloria. Podemos decir que Él es supremo en su grandeza comparado con toda la creación. Si a ti te sorprende todo lo vasto, lo precioso, lo impresionante que es el universo, te debería de sorprender mucho más la santidad y la naturaleza de Dios. Porque Él fue el que pensó y dijo, y esto que es el universo fue creado. Imagínate eso. Por Él existe todo lo que podemos ver. Dice Éxodo capítulo 15 versículo 11 así: oh Señor, entre los dioses, y quiero que notemos que esa parte, perdón, aquí me adelanté alguna, déjenme ver si, no sé si me adelanté yo aquí alguna. Bueno, la pantalla sí tenía el versículo Éxodo 15, 11, no sé si se puso. Se los voy a leer por si no, sí. Se los voy a leer, amén. ¿Ok? Dice Éxodo 15, 11.
Oh Señor, entre los dioses, ¿quién es como tú? Glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas. Y quiero que notemos esa parte subrayada que dice glorioso en santidad. No solamente es santo, sino que es glorioso en santidad. Su santidad es gloriosa. Después vemos también en la Escritura, en Salmos 22:3, déjame regreso por aquí. Salmos 22:3 dice lo siguiente: sin embargo, tú eres santo. Y atención aquí, estás entronizado en las alabanzas de Israel. Él es santo y Él está en su trono. Y es aquí donde vamos a entrar a un contexto muy interesante que nos habla acerca de la santidad de Dios y que tiene que ver con un pasaje que vamos a encontrar en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Vamos a enfocarnos un poco a Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y para que entendamos más claramente qué sucede ahí, me gustaría hablarles brevemente acerca del contexto de Isaías 6, 1 al 8. El contexto nos habla acerca del rey Usías. El rey Usías fue un rey de Israel que comenzó a gobernar a los 14 años Israel. Imagínense eso. Gobernó por más de 50 años Israel, creo que 56 años gobernó Israel. Y al principio, él gobernó con temor a Dios. Cuando nosotros leemos la historia de los reyes de Israel, nos vamos a dar cuenta que hubo unos que gobernaron con temor a Dios y otros que gobernaron sin ese temor a Dios. Pues Usías al principio comenzó a gobernar honrando al Señor. Pero llegó un momento en que Usías se llenó de orgullo. Y una de las cosas que hizo Usías fue que él entró al templo de Dios y quiso tomar los utensilios que regularmente solo usaban los sacerdotes del templo de Dios, que estaban consagrados, atención, santificados para el uso nada más de los sacerdotes en la adoración al Señor. Pero él no comprendió que su papel era solamente ser rey de una nación, un papel importante, pero su papel no era el cometer o el organizar la adoración dentro del templo, porque eso Dios había dejado un orden que era estrictamente para los sacerdotes del templo. Y sin embargo él, pensando en su poder, él dijo: no, yo quiero hacerlo, yo también quiero estar ahí. ¿Y qué sucedió con Usías? Que el Señor permitió que cayera sobre él una enfermedad y él enfermó de lepra. A veces nosotros tomamos actitudes donde no entendemos o no queremos entender el papel que Dios nos ha dado. El primer papel que Dios nos ha dado, dice la Escritura, que Él nos ha hecho para alabanza de su nombre. Y si nosotros no comenzamos a entender eso y comenzamos a alabar otro tipo de cosas, poniendo otras prioridades en nuestra vida antes que el Señor, entonces pueden llegar algunos tipos de lepra a nuestra vida. Pero el Señor lo permite en su soberanía, porque le interesa más tu salvación eterna, atención aquí, que tu condición en esta tierra. Y muchas veces nosotros hemos hablado, o se ha hablado a veces en el cuerpo de Cristo, de que tú tienes que venir al Señor y que cuando vengas al Señor tú tienes que tener dinero, entonces, porque si estás bien con Dios, Dios tiene que darte dinero. Y si vienes con el Señor, entonces tienes que estar completamente sano, porque eso es parte de lo que Dios tiene forzosamente que hacer en tu vida. Eso no lo vas a encontrar en la Escritura realmente. Lo que vas a encontrar en la Escritura es que a Dios lo que le interesa es que no perezcas en el infierno por la eternidad. Y a veces Dios va a tener que usar cosas, si eres su hijo, atención, si tú eres su hijo, Dios va a tener que usar cosas para, como a un hijo, disciplinarte. ¿Cuántos de aquí fuimos disciplinados por nuestros padres? Fue porque nos amaban, amén. Fuimos disciplinados porque querían nuestro bien. Y eso tiene que ver con esa santidad de Dios. Cuando el Señor ve que no estamos caminando en santidad, te tengo una noticia: Él envía lepras para que vuelvas en sí, de alguna manera u otra. Pero es porque nos ama. Es porque nos ama. A lo mejor alguna vez tú te has preguntado: oye, pues yo veo a tal persona, ¿verdad? Voy a usar estos ejemplos, espero me disculpe. Pero decimos: oye, los narcotraficantes, la vida que tienen, todo el dineral, ¿verdad? Y mira cómo andan destruyendo familias y repartiendo drogas por doquier y no les pasa nada. ¿Sabes por qué no les pasa nada aparentemente? Porque no son hijos de Dios.
A Dios no le interesa traer disciplina a esas personas. Más bien nosotros deberíamos estar clamando por misericordia para ellos, porque ellos en sus cortas vidas que tristemente viven, si no se arrepienten, van a terminar en el infierno. Si tú y yo somos disciplinados por Dios en esa santidad que Él tiene y que Él quiere que vivamos, es porque somos sus hijos. Él nos ha comprado y somos parte de su pueblo. Entonces vemos a este rey Uzías que comenzó entonces a gobernar de una mala forma, dejando a un lado los decretos del Señor, y junto con eso hizo que el pueblo de Israel también comenzara a actuar de una manera en la que se alejó de Dios. Entonces Isaías, un profeta tremendo que Dios usó, se levanta en medio de una generación donde muchas personas querían hacer lo que ellos querían sin tomar en cuenta lo que Dios ya había decretado. Yo quiero decirte algo, Dios ya tiene todo decretado en su palabra. Si tú te sigues preguntando, Dios, ¿qué quieres que haga en mi vida? Dios, ¿cómo quieres que me comporte? Dios, ¿cómo quieres que camine? Te digo algo, lee las escrituras, vea la palabra de Dios, ora al Señor, dile, muéstrame, y ahí te va el Señor a revelar su voluntad. Pero si tú estás buscando la voluntad de Dios en cualquier otro medio que no sea la palabra, muy probablemente vas a toparte con pared y vas a tener que aprender de una manera pues dolorosa tal vez. En ese contexto de esa sociedad que se parece mucho a la sociedad que vivimos en la actualidad, es que sucede lo siguiente. Y entonces encontramos en el capítulo 6, versículos 1 al 8, la siguiente narración. El año en que murió el rey Uzías, aquí está hablando Isaías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Esta imagen, esta visión que está teniendo Isaías, la está teniendo en relación a la presencia de Dios y el poder de la santidad de Dios implícito en esta visión. Y vemos a estos seres poderosos, esos seres majestuosos de alguna manera por nombrarlos, llamados serafines, que menciona esto, que tenían 6 alas, con 2 cubriendo su rostro, con 2 cubriendo sus pies y con 2 volando delante de la presencia de Dios. Y no solamente estaban ahí, sino que declaraban que era el Señor santo, 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 y que toda la tierra estaba llena de su gloria. Pero ellos usan un término muy importante que se utiliza en muchas ocasiones en la Escritura, que es el Señor de los ejércitos celestiales. Cuando se usa en la Escritura esta palabra del Señor de los ejércitos celestiales, es referencia a lo que es lo militar, lo que es el ejército, lo que es guerra. Déjame decirte por qué usa este término. Lo usa porque realmente le da una connotación que pone al Señor por encima de todos los reyes, por encima de todos los gobernantes, por encima de toda autoridad que pueda existir aquí en la tierra y en los cielos. Y Él está por encima de todo esto. Él es el Señor de los ejércitos celestiales. Y eso implica un poder muy grande. Te pones a pensar en la actualidad, sobre todo con lo que está pasando de Ucrania y de Rusia, ¿no? En lo siguiente. Imagínate, muchos han hablado del presidente Putin como una persona que cuando se está frente de él, pues realmente hay mucha autoridad, ¿no? Demuestra mucha autoridad estar frente de una persona así. Imagínate qué podrá hacer, porque la comparación es muy, muy diferente, pero imagínate lo que podrá hacer estar delante del Rey de los ejércitos celestiales, del Señor de los ejércitos celestiales. Debe ser algo impresionante sin duda. Y dice que la adoración de estos seres era tal que sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y que todo el edificio estaba lleno de humo. Es decir, era una adoración
con poder. Era una adoración que realmente tenía que ver con esa actitud de estos serafines de adorar al Señor con todo. Pregúntate tú, ¿así adoras al Señor? ¿Así exaltas su nombre? ¿Así es tu actitud delante de Él? Y aquí sucede algo muy interesante en el versículo 5, donde dice Isaías: entonces dije, todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. En medio de una generación que le había dado la espalda a Dios, que era el contexto del pueblo de Israel, ahí con Isaías, en medio de una generación donde acababa de morir un rey que quiso hacer a un lado los decretos de Dios y comenzar él a hacer las cosas como él pensaba, en medio de una generación rebelde a Dios, se levanta un profeta, Isaías, consagrado a Dios, dedicado a llevar una palabra de arrepentimiento al pueblo y proclamar que un día vendría el Mesías, el Señor Jesucristo, a salvar al mundo. En medio de esa generación, este hombre, que podríamos considerar el más santo de su generación, el más digno de su generación, hace esta declaración: todo se ha acabado para mí, estoy condenado porque soy un pecador. ¿Qué podríamos esperar si nosotros nos hubiera tocado esa visión? Porque el hombre más digno, pensándolo de esa manera, más santificado, más apartado para Dios, al estar delante de la santidad de Dios, sintió que moría. Sentía que su ser se iba a acabar porque estaba delante de la santidad de Dios. Qué impresionante esta actitud de Isaías. ¿Y saben qué? Es una de las actitudes que nosotros deberíamos de tener delante de la presencia de Dios, pero a veces vivimos con una actitud donde pareciera que el presentarnos delante de Dios es hacerle un favor a Dios. Mira, Dios, aquí vengo a la iglesia para que no te agüites, Señor, y no me estés dando lata en mi conciencia. Olvídate de eso. Dios no necesita de eso. Porque si estamos delante de la presencia de Dios, tenemos que reconocer que con todos nuestros pecados, con todos nuestros defectos, nuestra impureza, Dios en su misericordia nos está permitiendo estar delante de Él. Es la gracia de Dios. Esto es precisamente lo que hace el Evangelio en nosotros, porque nos hace dar cuenta de quiénes somos y quién es Él. Entonces tú vienes y le adoras, y cuando cantas al Señor, por ejemplo, y comienzas a elevar lo que está escrito en esos cantos, entonces tú dices: Señor, te estoy cantando a ti que eres tan santo y que a pesar, Señor, de mi pecado y de mi rebeldía, me permites acercarme a ti, Señor, y me permites, Señor, sentir un poco de tu presencia. Pero muchas veces esa no es nuestra actitud. Y te estoy hablando de una situación aquí en la iglesia, pero ¿qué pasa día a día? Hemos hablado de la expresión coram deo, que quiere decir estar realmente delante de la presencia de Dios cada momento, hermano. Cuando tú te levantas y te sirves esos cornflakes, ahí está el Señor. En la primera frase que le dices a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ahí está el Señor. Cuando te subes al carro y comienzas a salir a las avenidas a manejar, ahí está el Señor. Cuando llegas a tu trabajo y tomas tu escritorio, allí está el Señor. Él está siempre ahí. ¿Cuál es tu adoración hacia Él? ¿Cuál es tu actitud hacia Él? Tenemos que reconocer lo precioso que es la gracia de Dios y lo que el Evangelio ha hecho por nosotros. Y fíjate lo que dice el versículo 6. Entonces así dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Con él tocó mis labios. ¿Ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Eso es lo que hizo Dios cuando envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Él tomó ese carbón encendido de la presencia de Dios y te ha limpiado a ti y me ha limpiado a mí.
Él nos ha limpiado. Él sabe que somos pecadores. Él sabe que en nuestra mente constantemente hay pensamientos que deshonran al Señor, pero Él viene, Él toma la iniciativa. Vemos a un Isaías que Él reconoce y se siente morir, siente que va a desaparecer delante de la presencia de Dios, y Dios toma la iniciativa y dice: Isaías, no te preocupes, yo te voy a limpiar. Es lo que ha hecho el Señor Jesucristo por ti y por mí. Nos ha limpiado. Podemos entonces recordar de esta manera a Dios tomando la iniciativa para limpiarnos y perdonarnos por medio de Cristo. ¿Cuántos dan gracias al Señor? Gracias al Señor, porque Él nos ha perdonado, nos ha limpiado. Él tomó ese paso para poder salvarnos. Versículo 8 dice así: después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Y aquí vemos entonces un orden en las cosas. Vemos una visión donde Isaías puede ver la presencia, aparte de la presencia de Dios. Él queda de una manera tan sorprendido que siente que morirá. Es decir, esa presencia de Dios le hace ver lo pequeño que es Él, lo insignificante que es Él. Pero vemos la iniciativa de Dios que le limpia de sus pecados. Y enseguida vemos a Dios que no solamente te limpia, sino que ahora te toma y de alguna manera te invita a servirle. No solo te ha limpiado, sino que ahora dice: ven, porque quiero que me sirvas. Y entonces el Señor dice: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Entonces Isaías responde: aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Cuando tú y yo entendemos la santidad de Dios, ¿sabes qué es lo que sucede? Nos hace ver nuestra necesidad, nos redime. ¿Y están listos para esto? Nos hace dispuestos a servirle, porque entendemos quién es Él. Y no solamente, con mucho amor te lo quiero decir, pero tengo que decírtelo, amén, hermano. No solamente nos convertimos en cristianos de banca, sino que estamos atentos a la voz del que sabemos que es santo, 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 que gobierna, que es el Rey de los ejércitos celestiales. Y por lo tanto, como un soldado que entra en su milicia, estamos listos para escuchar: ¿qué quieres que hagamos, Señor? Porque si no, lo otro, hermano, es estar solamente en un club cristiano, donde vas, la pasas bien, escuchas cantos bonitos, predicaciones, puedes platicar con alguien, pero eso es lo que se hace en un club. Es más, creo que en un club te la vas a pasar mejor, porque vas a nadar y vas a jugar y otras cosas, ¿no? Pero el punto aquí es que lo que pasa aquí con Isaías es una conversión que lo lleva a decir: aquí estoy yo. Aquí estoy yo, Señor. Cuando entendemos la santidad de Dios, es una de las cosas que suceden. Y esto a la iglesia en general trae algo muy importante. Y debemos de comprender que la iglesia siempre ha sido fuerte cuando entiende la santidad de Dios. Voy a repetir esto: la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, no estoy hablando solamente de coinonía, sino del cuerpo de Cristo en general, siempre ha sido fuerte cuando entiende la santidad de Dios, y es muy débil cuando no entiende la santidad de Dios. Porque cuando no entendemos la santidad de Dios, vivimos en un cristianismo donde tristemente hacemos lo que queremos, hacemos lo que nos parece más adecuado. Y ayer por ahí usaban una expresión que me parece muy acertada, donde vemos a la iglesia como un buffet. ¿Cuántos de aquí han ido a un buffet? ¿Qué haces en el buffet? Tomas lo que te gusta, ¿verdad que sí? ¿A poco no? Eso es lo interesante de un buffet. Pero entonces vemos a la Escritura, vemos a la iglesia como un buffet donde tomas lo que te gusta y lo que no te gusta lo haces a un lado. A la Escritura no puedes hacerle eso. Porque si tú temes a Dios, debes de tomar toda la Escritura y entender que no es a tu conveniencia, sino que viene de la santidad de Dios, del orden de Dios, de la soberanía de Dios. Esto nos lleva ahora a un significado secundario. ¿Cuál es ese significado secundario que debemos de entender? Ese significado secundario tiene que ver, por ejemplo, con su perfección moral. Es decir,
al entender la santidad de Dios, tenemos que entender que Él es moralmente perfecto. Él no miente, Él no roba, Él no codicia nada. Él es moralmente perfecto. Y al entender la santidad de Dios, este significado secundario nos debe de llevar a nosotros, por medio de su Espíritu Santo, a ser cada día más de esta manera. Nos hace entender su excelencia moral. Él es excelentemente moral, hermano, tengo que decírtelo. Él es excelente. Nos lleva a entender que Él es sin pecado. Nos lleva a entender, ¿listos para esta parte? Que sus decisiones son perfectas. Sí, yo sé que humanamente, porque yo me incluyo, a veces no entendemos por qué pasaron ciertas cosas o pasan ciertas cosas. Yo recuerdo cuando a mi mamá le dieron ¿cómo se dice cuando te dicen que estás enfermo de algo? ¿El qué, perdón? Gracias, muchas gracias. El diagnóstico de cáncer en los huesos para nosotros fue muy duro, porque ella había sido la mujer que siempre había estado orando por nosotros, por sus hijos, por su esposo, que siempre se había mantenido ahí luchando para que los hijos y el esposo agarráramos la onda y buscáramos al Señor. Y cuando supimos de eso, y no solamente supimos de eso, sino que vimos el proceso de 4 años tan fuerte, tan desgastante, te preguntas, ¿por qué? Pero si tú temes a Dios y entiendes un poco por su gracia, su santidad, debes de comprender que sus decisiones son perfectas. No es fácil, ¿verdad que no? Pero tú debes de confiar en el Señor en tu corazón, que sus decisiones son perfectas. Él ve más allá de lo que tú y yo podemos ver. Y eso nos lleva a entender que sus juicios y decretos son perfectos. Nos lleva a entender que todo en Dios es santo y es perfecto. Nos debe de llevar a ver que Él no tiene placer en la injusticia, aunque tú a veces llegues a pensar, es que eso no es justo, ¿por qué está pasando? Créeme que a Dios no le place la injusticia, pero tienes que conocerle más para poder tener por lo menos cierta perspectiva de por qué a veces Dios permite ciertas cosas y seguir confiando en Él. Porque lo más fácil es renegar y rebelarte a Él. Eso es lo más sencillo, hermano, decir, Dios, pues entonces, Señor, no me das el dinero que necesito, no me das la casa que quiero, no me dejas irme de vacaciones a Hawái, eres malo, Dios. Y el humano muchas veces piensa así. Pero todo lo que está en Dios es santo y es perfecto. Él no tiene placer en la injusticia y no tiene contentamiento en el pecado e iniquidad. Si tú estás pensando, hermano, porque a veces si somos los humanos medimos nuestros pecados, O sea, decimos, esto no está tan malo, esto sí está muy malo. Bueno, como esto no está tan malo, pues sí lo puedo hacer, Dios. Al cabo que yo creo que sí me das chance. Te tengo una noticia. Para Dios el pecado, todo, pequeño o grande, es eso, pecado. Y Él es tan santo que Él no va a permitir Él no se va a relacionar con ninguna clase de pecado. Es decir, Él no va a decir, bueno, si es que tu mentira fue pequeñita, está bien, hombre, no pasa nada. Sí va a pasar algo. Porque la Escritura dice muy claramente que la paga del pecado, no dice de cuál, ¿verdad que no? La paga del pecado es la muerte, es separación de Dios. Cualquier pecado. Que sí nos tiene que quedar claro esto. Es decir, el pecado en general es algo que Dios aborrece, ¿verdad? Y la iniquidad. Pero obviamente también va a haber pecados que van a traer consecuencias, atención, más fuertes que otros. Eso también es una realidad. Y tenemos que pedir al Señor que nos libre de eso. Salmos capítulo 5, versículos del 5 al 6, dice de la siguiente manera. Dice, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces a todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras.
el Señor detesta a los asesinos y a los engañadores. La primera parte del versículo, más bien dicho, el versículo 5 es algo importante. Dice, por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia. ¿Cuál es la actitud de un orgulloso, hermano? La actitud de un orgulloso es, no, Señor, pues yo tenía mis razones, esto no está tan mal, yo tengo mis justificaciones, yo sé por qué hice esto. Tú debes de entenderlo. Todavía nos ponemos en esa posición, ¿verdad? De decirle al Señor que lo sabe todo, al Señor que es todopoderoso, que es todo soberano. Todavía nos atrevemos a decirle, Dios, deberías de entenderlo. Qué complicada situación. Porque cuando alguien toma esa actitud, dice aquí la palabra que los orgullosos no pueden estar en la presencia de Dios. Hermano, que el Señor nos libre del orgullo. Porque el orgullo es algo que nos afecta a nuestra relación con Dios y también en nuestra relación interpersonal los unos con los otros. ¿Por qué crees que nos cuesta tanto trabajo pedir perdón y reconocer lo que estamos haciendo mal? Porque esa es una de las áreas donde Satanás más trabaja en el corazón del hombre. Él sabe que si el orgullo reina en tu corazón y no reina el Señor, Él sabe que te tiene aquí agarrado. Porque te cuesta trabajo pedir perdón. Porque te cuesta trabajo reconocer que te equivocaste. Y esa es la parte tan relevante del arrepentimiento, porque el arrepentimiento quiere decir que reconoces que ibas caminando mal, que estabas equivocándote, y entonces comienzas a caminar no a tu manera, sino a la manera que el Señor quiere que camines. Pero si hay orgullo, no vas a querer arrepentirte. ¿Qué interrelación podemos ir dando aquí en estos atributos de Dios? Porque recuerda que los atributos de Dios se interrelacionan, amén. Es decir, tenemos la santidad de Dios, pero por ejemplo aquí podríamos pensar que Dios es soberano, amén. ¿Están de acuerdo que Dios es soberano? Pero es soberanamente santo también. Hay una interrelación en todo esto. Podemos decir que su santidad es soberana. Hablando de la seidad de Dios, de su autoexistencia, podemos decir que la santidad de Dios ha estado con Él desde el principio en su aceidad o en su autoexistencia. Dios siempre ha sido santo, Dios siempre ha sido Dios, Dios siempre ha sido soberano, Dios siempre ha sido justo y siempre lo será. Porque en un momento, en unos domingos más, veremos que Dios es inmutable. Y nos daremos cuenta que tenemos mucho que agradecer a Dios por eso, hermano. Porque si Dios no fuera inmutable, estaríamos perdidos. Si Él cambiara de un momento a otro como nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí les ha pasado que en la mañana estaban muy contentos y de repente pasó algo y ya te pusiste bien enojado, ¿no? Y sacaste lo peor de ti. Imagínense si Dios fuera de esa manera, ¿no? Él es inmutable, Él no cambia. Y entonces podemos ver esta relación que tenemos aquí en estos atributos del Señor. Veamos el último versículo del día de hoy, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16, dice así: así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Amén. Creo que es un versículo más que claro, no necesita explicación, ¿verdad que no? Dios quiere que seamos apartados para Él. Vamos a